tropas del tercer cuerpo de ejército controlan todos los accesos de la ciudad. Había pasado un año del golpe civil militar que derrocó al gobierno de Isabel Perón, y la Argentina empezaba a vivir uno de los periodos más cruentos de su historia. Estela tenía 47 años y la vida que siempre había soñado. Estaba casada con Guido, era maestra, ama de casa y madre de 4 hijos. La mayor, Laura, tenía entonces 22 años, estudiaba historia y militaba en la Juventud Peronista. Llevaba una vida intensa, veloz, impulsada por la convicción de poder construir un país más justo. Estela acompañaba, cuidaba, trabajaba y soñaba también con llegar a los 80 rodeada de todos sus nietos. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar, drásticamente, injustamente. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que si era un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. Meses después fue asesinada. Convertida en abuela y en medio del dolor, Estela se jubiló para volcarse por completo a su nueva vida, en donde la búsqueda de su hija y de su nieto serían su único objetivo. En 1978 se unió a esas otras madres y abuelas que buscaban a los suyos y continuaron juntas el camino hacia la verdad. Los primeros nietos fueron encontrados en Chile y restituidos a sus familias en 1979. Con el correr de los años, la llegada de la democracia y la fuerza inagotable de las abuelas, otros niños se reunieron con sus familias. Para 2009, 100 nietos habían recuperado su identidad. Estela, que en parte era abuela de cada uno de ellos, seguía sin encontrar a Guido. Mi rol hoy no es de hablar como abuela de Plaza de Mayo, sino acompañar a nuestro nieto, a mi nieto y al nieto de todos, de esa abuela que vamos a conocer luego, Guido. El 5 de agosto de 2014, después de 36 años de búsqueda y lucha en la que Estela nunca bajó los brazos, las abuelas recuperaron al nieto número 114. Era Ignacio Urbán, su Guido. Y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando. Y bueno, y yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le ha tocado a otros, o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización. La noticia se vivió como una fiesta entre los argentinos y renovó el compromiso con la búsqueda de los 400 hombres y mujeres que todavía hoy siguen desconociendo su verdadera identidad. Estela pudo cerrar una parte de su historia y comenzar una nueva, junto a todos sus nietos y también con Laura, porque como ella misma escribió en la última carta a su hija, regresaste en él y desde alguna estrella brillará tu sonrisa y dirá tu destello, mamá, hermanos, misión cumplida. Hoy tenemos el honor de recibir a Estela de Carlotto. Muchas gracias. Estela, vos no sabés con el cariño y con la dedicación que trabajó todo el equipo de Pura Vida para recibirte, para armar este video de presentación. Por eso yo vine con mucho gusto, con mucha alegría y comentando acá a la gente amiga que conozco de tantos años, sí, que esta es un poco mi casa, la casa donde nos han abierto las puertas para divulgar, para buscar, para encontrar los nietos, o sea que es esa prensa que nos hace tanto bien, así que estoy muy feliz de estar acá. Bueno, nos alegramos muchísimo, Estela. Y contanos, ¿cómo es tu vida hoy?
junto a todos tus nietos. Claro, estamos todos. Por suerte, todos, la sí. familia completa. Lógicamente los que no están ya están en otro lugarcito en el cielo y desde ahí nos acompañan, mi esposo, Laura, el papá de mi nieto, pero los que estamos muy bien, muy felices, reconstruyendo una historia. Claro. No es fácil a veces todo lo que hay que contar, porque son años de lejanía de ellos con nosotros, Sí. su verdadera familia, su verdadera historia. Sí. Y lo hacemos institucionalmente y particularmente con mucho respeto. Claro. O sea, los tiempos son de cada quien, sus momentos también, pueden haber bajones, momentos de euforia, pero he tenido la bendición de encontrarlo primero, porque lo encontré, porque trabajé con las abuelas, Sí. porque esto no es una tarea individual, es una tarea grupal, y después con la sociedad nacional e internacional, porque Totalmente. esta noticia que se tuvo en el año 2014, el 5 de agosto, Sí. y repercutió en Argentina de una manera muy hermosa, también por el mundo, ¿no? Porque tengo anécdotas de viajar por el mundo y decir, ay, sí, porque, y hasta con el nombre, la fecha, lo que sintieron en el momento de ese encuentro, porque era un nieto más, pero yo era más Pero no era un visible. nieto, digamos, sí es un nieto más y a la vez es tu nieto, que sos Claro. un gran símbolo de esta lucha. Así ¿Y que- cuánto cambió tu vida desde ese Y 5 de agosto? muchísimo, muchísimo. Dicen algunos que tengo una sonrisa que no se me despega, lo cual me parece bueno. Y me dio más fuerzas para seguir trabajando Claro. como abuela de todos. Sí. Y seguir encontrando, y bueno, unos cuantos nietos más hemos encontrado. El número del encuentro, porque los vamos numerando para darnos ánimo, decir, bueno, Sí. 114, ahora estamos en 121. Sí. Quiere decir que ha habido otros encuentros felices. Yo no me voy a ir nunca de abuela, solo el día que no esté en este mundo, Sí. para encontrar todos los que se puedan, Sí. para las Faltan abuelas que todavía cientos y cientos de chicos por faltan aparecer. muchísimos. Así que la vida mía sigue siendo igual, dedicada cada vez, yo digo más. Sí. Dedico más tiempo, con apuro, porque ellos crecen, no sabemos dónde están, nosotros somos ya muy mayores y ya estamos muy rodeadas de gente joven, de los nietos que hemos encontrado, que forman parte ya de nuestra comisión directiva. Que serán los que seguirán tirando Es el del carro. relevo, exactamente. Claro. Ya tenemos el relevo preparado. Y esto lo digo así como una broma siempre. Les decimos, bueno, chicos, vengan, ayúdennos a pensar. Ustedes son jóvenes, son los hijos de nuestros hijos, Claro. son nietos nuestros también un poquito. Los buscamos, encontramos los que puedan y decidan, ayúdennos a decidir. Pero mientras existe una abuela, manda a la abuela. claro. Eso es lo que le decimos así risueñamente, ¿no? Y así estamos, y mi vida es esa, ¿no? Levantarme temprano, trabajar en mi hogar, yo vivo solita, Sí. y salir para Buenos Aires o para donde sea, porque estoy ya medio restringiendo ciertas cosas, porque tengo ya muchos años y me pesa no la mente, sino el cuerpo. El Claro. cuerpo acusa. Sí, por supuesto, te Sí, pasa la sí. facturita. Claro, exactamente. También sí, sí. de tanta lucha, ¿no? Durante Claro, tantos claro. años, Estela. Ahora vamos para atrás, Sí, vamos sí. para aquella época. ¿Cómo era tu vida antes de la desaparición de tu hija? Bueno, mi vida era una vida criando 4 hijos muy queridos. Las 2 mujeres se casaron muy jovencitas, a los 18 años, así que se independizaron de alguna manera, Sí. una en el 73, la otra en el 76. Estaban los varones, pero estábamos siempre muy juntos, Sí. una familia muy, muy unida, con mi familia y la familia de mi marido. Y yo hacer uso de mi vocación eterna, porque desde chiquita quise ser maestra, Sí. lo fui. Sí, sí. Ahí aparecieron unas fotos con mis primeros alumnos, adorados alumnos de Coronel Bransen, que cuando los veo ya son abuelos. y después, bueno, con cargo directivo ya en La Plata. Muy abocada, ¿no? A tu profesión. Muy Porque abocada, en algún sí, lugar leí sí, por ahí sí, que, sí, sí. que hasta tenías cierta culpita de pasar más tiempo con tus alumnos Sí, que con tus hijos. exactamente, porque cuando yo viajaba a Bransen,
que había un transporte solo para ir, un trencito que le llamaban la chanchita porque era chiquito y paraba en todas, era como un tren lechero. Sí, todas las estaciones. Salíamos a las 10 de la mañana y yo volvía a las 8 de la noche. Entonces, por suerte, mi mamá, santa abuela, se quedaba con ellos. Sí. Ahora, yo mientras estaba con mis alumnos, estaba con ellos. Bueno, todo lo que una maestra tiene que dar, que es el amor, la enseñanza, ayudarlos, ¿no? Chicos sencillitos. Me agarraba desesperación cuando llegaba a la esquina y bajaba del tranvía y esa cuadra corría porque, ¿cómo estarán? ¿Cómo que haber pasado algo? Me agarraba ahí el temor de que, no había teléfonos, celulares no existían, nada, era una cosa de... pero yo felizmente los pude criar y ellos vivir en familia y yo ser una docente, que sigo siendo igual. Seguís siendo, claro. Sí, de alguna manera. Una maestra para todos. Sí. Y Estela, ¿y cómo te enteraste que tu hija había sido secuestrada? Bueno, ya nosotros que vivimos en La Plata, en esa ciudad, había realmente una represión espantosa. Las chicas, una estaba en el secundario, Claudia, y Laura en la universidad, siguiendo el profesorado de historia, y tenían una participación estudiantil, ¿no? Sí. Formaban parte de esos centros que existen todavía. ¿Sabías que era peligroso? Y claro, ¿Te daba miedo? porque ya antes de la dictadura empezó en La Plata el secuestro y asesinato de personas por aquel grupo mafioso denominado AAA, sí. Alianza Anticomunista Argentina, que lideraba López Rega. Era un gobierno constitucional, pero se cometían delitos. Sí. Y en La Plata había secuestros realmente muy conocidos y otros no tanto, con la diferencia de que el cadáver de la persona asesinada no era escondido, lo dejaban. Se sabía, se veía. Era una forma, yo creo, de preparar todo lo que vino después. Sí. Porque realmente ahí empezamos a tener miedo de que los chicos que pensaban, que se movilizaban, fueran reprimidos. Y efectivamente, cuando comienza la dictadura, ya nuestras propias hijas y los profesores que las educaban, esclarecidos en este tema político, que fue en toda Latinoamérica, sí. porque fue universal el tema en Latinoamérica de las dictaduras simultáneas. Ya nuestros hijos nos decían, se vienen tiempos malos, hay que cuidarse, vos no te preocupes mamá, nosotros nos vamos a cuidar. Si ya estaban casadas, uno no las tenía todo el día. Sí. Entonces el temor familiar ya fue instalado. Sí. El temor social también, sí. Porque mis maestras venían llorando, decían, Estela, vos no sabés lo que vimos cuando acribillaron a unos chicos contra un paredón, bla, bla, bla. Era una cosa, una vez le dejaron unos chiquitos a una de ellas que no sabía qué hacer, o sea que ya era una cosa visible todo esto de la dictadura, ¿no? Y uno miedo, cuídense. Y queríamos que se fueran, que salieran del país. Sí. Ya uno preparaba con mi marido todo para sacarla, pero no quisieron. No. Laura, en una de las charlas, y yo lo repito mucho siempre, para que vean la dimensión. Ella estaba en la agrupación de la Juventud Universitaria Peronista, que después pasó a ser Montoneros, en prensa. Entonces, nosotros le decíamos, te tenés que ir, porque te van a matar. Vos estás viendo cómo matan a tus compañeros, venís llorando. Entonces, ¿qué me dijo? Sentadita, tomando un cafecito ahí en una calle de La Plata, mirá mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. ¿Por qué yo esta frase no me la puedo olvidar? Porque yo tenía la convicción de sacarla y de que, como fuere. Porque ella me dijo, me sacan y vuelvo. Me di cuenta de que no, que ya estaba entregada a una decisión, y la palabra más escuchada para mí era justicia social. Siempre hablaba de la pobreza, siempre hablaba de la desigualdad, y ya ella casada, y yo que le seguía cosiendo su ropita, y que yo nunca se la ponía, siempre la regalaba. Empezaron a hacer una entrega visible también, mental, ideológica
y humana, ¿no? Chicas del interior que venían sin nada. Un día vino con una bebita en brazos, mamá, mira, secuestraron al papá. Dice, a la mamá, el papá está con ella y no la puede tener, así que no tiene ropita. Bueno, yo a coserle ropita y todo. O sea, era una entrega del alma. Tan joven y con tanta vocación. Joven, y yo tenía todo, porque era hermosa, aparte querida, inteligente, con una vida pero ella se entregó. ¿Por qué le pusiste Laura? Laura, esa es una historia muy romántica. A ver. Porque con mi marido, siendo novios, tuvimos un noviazgo largo, interrumpido, como todos los noviazgos que del crecimiento uno hace etapas. Habíamos visto una película de Jim Tierney que se llamaba Laura. Se llama porque es preciosa la película. Con una canción, una melodía de fondo maravillosa, Laura. Y bueno, éramos románticos, soñábamos con eso y dijimos, cuando nos casemos vamos a tener una hija y le vamos a poner de nombre Laura. Y hablábamos de Laura, y llegó Laura. Así que ella fue la Laura de ese que noviazgo, soñaste, ¿no? exacto, Que soñamos. Exacto. Después llegó Claudia, tan soñada como Laura, y los dos varones también, para que no se pongan celosos, porque los cuatro para mí fueron y son, por suerte tengo los tres cerca, somos una familia muy unida. O sea que fue un sueño muy romántico de un noviazgo de Guido y Estela. Mirá cuántas cosas pasaron después, ¿no? De soñar con esta hija. ¿Y recordás el momento en que te enteraste que Laura había sido secuestrada? Sí, lo pudimos suponer con mi marido porque él fue secuestrado antes que ella, buscando sus hijas. A él lo detuvieron un 1 de agosto del 77. Habíamos estado el 31 con todos en la familia en Buenos Aires. Y al día siguiente él no vuelve, lo van a buscar, él va a buscar, mejor dicho, porque algo raro había pasado en una camioneta de su trabajo que le prestó a Laura para mudarse. No se la devolvieron en horario, eran tan estrictos en eso, que él salió y fue a la casa de Laura y encontró todo roto, todo era ya de noche y ahí lo secuestran. Pero y ahí empecé a buscar yo a alguien que no volvió. No hablábamos de desaparecido. Claro, no existía alguien que no volvió. Tenés razón, Estela. Entonces empecé a contactarme con mi familia, pero no a comentarlo, porque como la prensa decía terroristas, subversivos, asesinos, uno no sabía si se comunicaba con un vecino y no iba a pensar, y bueno, claro, como después salió, por algo será y en algo andaba. Entonces también había un respeto porque digo, esto lo tengo que manejar solo con mi familia. Y empecé a buscar ayuda a personas importantes. Yo pensaba que por ejemplo, un sindicalista famoso podía, nada. Que un político, que en La Plata había, nada. Hasta un militar, y ahí fue cuando tuve contacto con el entonces general Vignone, que era secretario de Videla. Y él me recibió, bueno, me pidieron un rescate muy grande, lo busqué en cielo y tierra, pero no había noticias, nada, se lo había tragado la tierra. Y 25 días después fue liberado, muy enfermo. ¿Tuviste que pagar un rescate? Tuve que pagar un rescate muy grande, que me costó mucho, porque no teníamos recursos, pero bueno, empeñar, me prestaron, en fin, conseguí, lo di en tiempo y forma, porque todo era rápido, o si no, tiene que entregarlo. Un lunes lo secuestraron. El martes yo hice todo esto, y el miércoles tuve que entregar el dinero porque tenían que dejar la guardia limpia. Esa fue la consigna. Yo no entendía nada. Era un idioma distinto, pero lo hice, estuve acompañada por mi mejor amiga, Beatriz, que ya no vi, una hermana mía casi, y esperando llegó destruido. Contó por horas todo lo que vio, por eso me enteré yo qué pasaba, qué tratamiento tenían y qué pasaba con la gente que... Bueno, él se salvó.
Y ese era solo el comienzo ese era de el esta comienzo, larguísima claro, historia. porque después era cuidar a Laura. Y él se encontraba con Laura, que ya estaba en Buenos Aires, Sí. con Laura y su compañero, muy clandestinamente. Yo no viajaba porque era aceptable que mi marido viaje. Era un comerciante que tenía que viajar. No llamaría la atención del seguimiento. Claro. Yo sí iba a ser la línea que la iba a llevar a esta gente a donde estaba mi hija. No podías. Y yo me Sí, quedé claro. en eso, en esa espera, y nunca la volví a ver. Seguimos conversando con Estela de Carlotto, nos estamos dando un gusto enorme, hacía mucho que la esperábamos, así que vamos a hacer el primer corte de esta charla y después seguimos con Estela. Ya volvemos. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.